Como ayer les iba diciendo, la historia clínica es un documento médico legal. Estoy compartiendo la ventana. En este documento médico legal nosotros vamos a plasmar detalladamente todo lo que nos manifiesta el paciente, sabiendo también que el paciente va a comentarnos el por qué llega hacia nosotros y por qué vamos nosotros a tratar de aliviar los síntomas con los cuales viene el paciente, ¿no? La primera parte, la que hablamos ayer les hice, ayer pasé la historia clínica a su delegada para que puedan tener un poco, se puedan familiarizar con la historia clínica y poco a poco vayamos a medida que vayamos haciendo las prácticas puedan ir adaptándose. La primera parte que es la afiliación, yo creo que hasta ahí alguna pregunta con respecto a afiliación para poder pasar más detalladamente al tema de la enfermedad. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, buenos días. Doctora, yo tenía una de la fecha de ingreso que explicó con la fecha de ingreso a sala y la fecha de historia eh, clínica. ¿Cuáles son las Ujú. diferencias de esos tres? Ya, te comento. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Carlos ingresa por emergencia el día 3 de mayo. Esa es su Ya, fecha de ingreso. Ingreso por emergencia es la fecha de ingreso al hospital. Pero supongamos que ustedes están haciendo la práctica. Hoy día 6 de mayo. La fecha de elaboración de la historia clínica es el 6 de mayo. Por eso la fecha de ingreso es diferente a la fecha de historia clínica o algunas veces puede coincidir porque en emergencia tenemos una historia que el paciente de acuerdo a la patología que pueda tener puede subir ese mismo día a piso. La historia que yo les muestro es una historia de piso. Por eso es que la fecha de ingreso va a coincidir algunas veces con el día de la historia clínica en piso y otras veces no, de acuerdo a la patología. Primero tratamos de compensar al paciente para que luego pueda subir a piso. ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta en filiación? Creo que les quedó claro el lugar de nacimiento y el lugar de procedencia, ¿verdad? No siempre va a coincidir. No siempre va a coincidir el lugar de nacimiento con el lugar de procedencia. ¿Alguna otra pregunta sobre filiación? Así es, Alexa. La fecha de ingreso es cuando llega el paciente de emergencia y la fecha de historia clínica, porque esta es una historia clínica de piso, tenemos una historia clínica diferente de emergencia. ¿Hasta ahí entendido? ¿O alguna duda para poder pasar a tiempo de enfermedad? Listos, todo ok. A ver. Con respecto a enfermedad actual, ¿ves quedaron algunas dudas? Vamos a explicarla ahora más detalladamente. Ayer les mostré la segunda parte de la historia clínica con respecto a la enfermedad actual y esta vez voy a ser un poquito más explícita. Por eso quiero que presten atención y pregunten si hay alguna parte que no entiendan. En la enfermedad actual nosotros vamos a plasmar los síntomas del por qué el paciente acude hacia nosotros. En el motivo de la consulta, ¿qué preguntas vamos a hacer nosotros? Es ¿por qué motivo acude? ¿Cuál es su consulta?
¿Cuál es la molestia que lo aqueja para que usted venga? El paciente puede decir, yo vengo por dolor de cabeza, vengo por náuseas, vengo por vómitos. Siempre hay un síntoma cardinal que hace que el paciente venga. Puede tener muchos síntomas, pero hay uno que más lo aqueja. Por ejemplo, yo tuve hace 3 días dolor abdominal. Ayer se agregaron náuseas, pero hoy día presento vómitos. O sea, tal vez el paciente no vino con su dolor abdominal porque tal vez fue leve. Ayer se solo nauseoso, pero los vómitos crearon intolerancia oral en el paciente y esa fue la causa por el cual el paciente viene. Entonces, el motivo de consulta nosotros vamos a poner de manera general los síntomas: dolor, náuseas, vómitos. Ya saben que previamente han tenido una buena relación entre el paciente y ustedes. Entonces, con sumo respeto, se hace estas preguntas. En el tiempo de enfermedad, ¿qué preguntas puedo hacer yo? Señor, señora, ¿desde cuándo empezaron sus molestias? ¿Cuándo empezó a sentirse enfermo? Para que aquella persona pueda decirle en tiempo, ya sea en meses, en horas o en días, desde cuándo tiene o desde cuándo le aquejan sus molestias. La forma de inicio, que es lo que yo les decía, brusco, insidioso, tipo de curso que lo voy a explicar mucho más detalladamente, estacionario, progresivo, intermitente, para ir viendo cómo va siendo la evolución de la enfermedad. Y completamos con el relato de la enfermedad. Así, por ejemplo, lo he hecho un poquito más detallado, mucho más que ayer. Entonces, ¿qué es el motivo de consulta? Es lo que yo les venía conversando, ¿no? Es la referencia subjetiva. ¿Subjetiva por qué? Porque el paciente les va a decir muchos de esos síntomas, ustedes no los van a poder ver, pero es lo que él va a manejar, es la dolencia que el paciente va a traerlo, para lo cual acuda al privado, ya sea por consulta, ya sea por emergencia, ya sea por hospitalización, es aquella referencia que el paciente va a decir. Pero, ¿qué voy a preguntar? ¿Cómo voy a saber el motivo de consulta? Aquí le traigo algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es su consulta? ¿Por qué motivo está acudiendo al centro hospitalario? ¿Cuál es la molestia que le aqueja? Entonces el paciente le va a dar algunos síntomas, porque el paciente siempre va a venir por algo. Les puede decir, yo vengo por un dolor, ya sea abdominal, sea muscular. Otro de los síntomas por el cual el paciente acude también, náuseas. Ojo, solo son estos algunos síntomas, no Pero, significa que disculpe, estos... Dime. las PPTs no se observan. A ver, vamos a ver. Ah, creo que dejé de compartir, a ver. ¿Ahora sí? Sí, qué bueno. Ya. El motivo de consulta nuevamente, lo que les decía, es la referencia subjetiva por el cual viene el paciente, o por el cual solicita que sea evaluado, que sea examinado. ¿Qué vamos a preguntar nosotros? ¿Cuál es la consulta? ¿Por qué acude usted, señor, señora? ¿Cuál es la molestia que tanto lo aqueja? Nos toma apenas unos segundos poderle preguntar esto. Entonces, solo como para referencia he puesto algunos síntomas para que me puedan entender. El paciente les va a decir, yo vengo por dolor, puede ser dolor abdominal, puede ser dolor muscular, cualquier tipo de dolor, que yo voy a ir explicando y le he traído algunas memotecnias como para que puedan entender. Náuseas o vómitos
o Disney, que muchos de ellos recuerdan lo que les decía ayer. Va a depender mucho de, de que si el paciente tiene su grado de instrucción, sea analfabeto, tenga primaria completa, secundaria, siempre tratar de conversar de acuerdo al entorno, porque el paciente no va a venir y le va a decir tengo disnea, les va a decir me agito, me canso, me falta el aire. Entonces, esos son algunos síntomas por el cual el paciente viene. Ojo, estos son solo referenciales, hay muchos más. O el paciente va a venir porque de repente tiene algunos hallazgos. Por ejemplo, ha sentido que ha crecido un bultito en la barriga. Muchas veces de ellos son tumoraciones. O ha tenido una baja de peso ponderal muy severa. Van perdiendo la falta de apetito que van teniendo, que vamos viendo en algunos pacientes neoplásicos, por ejemplo, ¿no? O de repente tienen algunas lesiones dérmicas que han empezado erupciones o alguna mácula, pápula, que de repente lesiones pruriginosas, y hace que el paciente venga. Estos son solo referencias por el cual algún paciente vendría con nosotros a la consulta. Hay muchísimas más, pero acá les pongo un ejemplo y ¿qué preguntamos? ¿Cómo saber yo mi motivo de consulta? Es ¿por qué motivo acude? ¿Cuál es su molestia? ¿Qué es lo que hace que usted venga a donde nosotros, al centro hospitalario? Aquí, en el tiempo de enfermedad, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro lo de motivo de consulta? Sí, listo. Entonces nos vamos al tiempo de enfermedad. ¿En qué cosa es el tiempo de enfermedad? Es la duración desde que inicia el primer síntoma, como les explicaba ayer, desde que inicia el primer síntoma o que el paciente sienta que está haciendo que su cuerpo tenga cambios o influya en su estilo de vida o que lo aqueje y haga cambios en su entorno. O sea, el tiempo de enfermedad puede ser en horas, en meses o en días. Pero ¿cómo puedo preguntar para saber sobre el tiempo de enfermedad? ¿Qué preguntar? Por ejemplo, ¿cuándo empezaron sus molestias? ¿Cuándo empezó a sentirse enfermo? Son preguntas para yo poder describir si es un paciente que tiene esta molestia reciente, que puede ser agudo, o que tiene estas molestias desde hace muchísimo tiempo y son crónicas. Y acá quiero aclararles un poquito. Aquel paciente crónico va a acude no porque ya tenga 5 años de enfermedad, va a acudir porque se reagudiza sus síntomas. Como el ejemplo que les decía de ayer, un paciente, ejemplo, paciente varón, que en noviembre fue diagnosticado por insuficiencia cardíaca. Vino con los signos de disnea al reposo, edemas de miembros inferiores, con que se van haciendo mayores, llegando a un proceso de anasarca, con ortognia. Es un paciente que tiene síntomas para una insuficiencia cardíaca con ingurgitación yugular, diagnosticado el mes de noviembre en un centro hospitalario, le dan tratamiento, pero de repente viene en enero, no toma la medicación y en enero hace el mismo episodio. Ese cuadro ya tiene un diagnóstico el paciente y está viniendo por lo mismo. Ese cuadro es crónico, se ha vuelto crónico, pero se reagudiza. Y supongamos que ahora en mayo, por el tema de la pandemia que vivimos, le da coronavirus, pero el paciente ha estado tomando su tratamiento. En este caso es el mismo cuadro, ya se ha vuelto crónico, pero se ha reagudizado por un problema infeccioso, en este caso viral. Y están viniendo mucho de los pacientes así. Algunos de los pacientes que nos resulta ser positivos vienen
descompensados por el virus. Saca a flote la enfermedad que la tenía hasta el momento compensada con medicación. Entonces, el tiempo de enfermedad permite distinguir si tenemos un cuadro agudo o un crónico que se ha reagudizado. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Vamos a hacerlo luego con ejemplos para que puedan entender un poquito más y sea mucho más detallado. Acá, forma de inicio. ¿Qué cosa es la forma de inicio? Es la apreciación que va a tener el paciente de sus síntomas. O sea, acá lo que les decía es saber cómo empezó el síntoma, cómo empezó, mejor dicho, cómo empezó la enfermedad. O sea, es la apreciación que el paciente tiene. Por ejemplo, acá qué voy a preguntar porque quiero saber si esto ha sido brusco o ha sido poquito a poquito, insidioso. ¿Qué preguntar? Preguntarle, por ejemplo, cosas como, recuerden que muchos de los pacientes, ustedes tienen que preguntar de acuerdo a su entorno. Y hay preguntas muy sencillitas, como por ejemplo, señor, señora, ¿esto ocurrió de un momento a otro? ¿Qué estaba haciendo? Muchos de los pacientes les van a decir, yo estaba comiendo, estaba tomando mi desayuno y de repente sentí una sensación de mareo y me desvanecí. Es algo. O preguntarle si esto apareció lentamente. Apareció primero dolor, al otro día apareció náuseas, después, mucho después o a los 2 días apareció los vómitos. Entonces, es realizarle algunas preguntas para que ustedes puedan detallar cómo, cómo se dio esta enfermedad. ¿Fue algo brusco o fue algo insidioso, lentamente? Por ejemplo, que les decía ayer, los infartos de miocardio. Aquel paciente que les va a decir, doctor, yo estaba comiendo mi pollito a la brasa, estaba viendo mi televisión y de repente sentí un dolorcito que empezó así algo leve en el pecho. Pero ese dolor se fue incrementando así con los minutos porque por lo general el infarto se da de manera muy rápida, especialmente los infartos extensos, y el dolor ya no solo estaba en el pecho. Por supuesto que el paciente no les va a comentar cómo estoy yo. El paciente va a estar diaforético, sudoroso, con una sensación de un dolor de intensidad de 10 sobre 10, el dolor más intenso que han sentido en toda su vida, y agitado, disneico. Yo he tenido pacientes que en mi cara se me han infartado y es cuestión de segundos, sobre todo los que hacen infartos extensos, de poderles salvar la vida. Pero aquel paciente que está, después que hemos compensado, conversamos más detalladamente y nos dice, y yo sentí ese dolor que se me irradiaba hacia el brazo izquierdo y hacia la barbilla, un dolor, doctora, que nunca lo he sentido en mi vida, sentí que me moría, es un dolor inminente. Ese es un inicio brusco. Además, los pacientes que accionan, por ejemplo, aquel paciente que ya tiene una epilepsia, por ejemplo, la enfermedad de la epilepsia, muchos de ellos con tratamientos irregulares, se acuerdan cuando lo toman, a veces no lo toman, sea por el motivo que sea económico, por olvido o probablemente el paciente está tranquilo, algunos, algunos tienen un aura, o sea, van a sentir en ese momento, están haciendo una actividad, se quedan paraditos, son milisegundos, son segundos, y de repente tienen miedos clónicos que hacen que el paciente tenga la epilepsia. Y lo que va a ocurrir es que nos va a hacer una convulsión. Entonces, son ejemplos de formas de inicios bruscos. Ay, ya las volví a colocar. Ejemplos de inicio insidioso. En el inicio insidioso
vamos a tener el dolor abdominal, lo que yo les decía, por ejemplo, la pancreatitis, empiezan con un dolor, o dime, comí mi chanchito al palo, ya, comí mi chanchito al palo, tengo un cálculo en la vesícula que ya me dijeron para operarla, porque van a haber muchos pacientes así. Ah, el audio, a ver, puede ser por el tema de la... Ahora sí, ya, ok, listo. Entonces, lo que les decía, la forma de inicio, listo. La forma de inicio que vamos a presentar en el insidioso va a ser el de dolor abdominal, náuseas y se va a ir dando poco a poco, se va a ir dando poco a poco. Ese tipo de enfermedad es insidiosa. Por ejemplo, la tos. Empecé como un poquito de rinorrea, secreción nasal y de repente luego empecé a tener un poquito de tos seca, luego esa tos se volvió productiva en cuestión de días. Ese es un inicio insidioso, que tienen los síntomas, que puede iniciar con un síntoma, puede persistir el síntoma, pero con el transcurso de los días se va incrementando o se van agregando otros. El curso de la enfermedad. En el curso de la enfermedad, nosotros qué vamos a ver? Es el comportamiento. En el curso de la enfermedad vamos a ver el comportamiento de la enfermedad desde su inicio. ¿Qué vamos a preguntar? Por ejemplo, ¿cuáles son sus síntomas? Si son iguales desde que inició hasta ahora. ¿Se han aumentado o se han agregado síntomas? A ver, ¿ya no se ven? A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ya. ¿Qué preguntar si los síntomas son iguales desde que inició hasta ahora? ¿Por qué? Porque si los síntomas son iniciales desde que inició hasta ahora, este curso de la enfermedad está siendo escenario, no síntomas. Por ejemplo, yo empecé ayer empecé con moco por la nariz, rinorrea o congestión nasal o secreción nasal, lagrimeo por el ojito, epífora y tos seca. Mañana voy con los mismos síntomas. Es un resfrío, aparentemente, o una rinitis alérgica que puedo tener como antecedente. El curso de la enfermedad es estacionario. No cambiaron los síntomas, no se agregaron otros y no se incrementaron de intensidad. ¿Sí? Otro ejemplo. Quiero saber si se han agregado los síntomas. ¿Se han aumentado o han agregado los síntomas? Hace 3 días comí mi arroz con chancho, tuve dolor abdominal, antecedente de cálculo vesicular, pues, comí mi comida copiosa, se agregó un dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, que está por debajo del reborde costal derecho, acompañado de náuseas, pero en leve intensidad el primer día. Al segundo día, el dolor abdominal se incrementó, las náuseas persistieron y se agregaron vómitos. Es progresivo. ¿Por qué? Porque se agregan los síntomas o se incrementan. Y si yo hago la otra pregunta, calman y nuevamente aparecen intermitente. Por ejemplo, tuve mi tos, tomé mi jarabe,
me calmó, tenía una faringitis, me calmó, pero no se dio, es decir, hubo mejoría, pero no me curé. Y a los 2 días reinicio con el mismo dolor. Eso es intermitente. Yo creo que con esto ha quedado un poquito más claro sobre el día de ayer que conversábamos de un poquito de qué era estacionario, intermitente, progresivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué es la parte que más quiero que puedan discernir? Exacto, mucho más claro. Por eso dije, voy a traerle ejemplos para que puedan entender. Y vamos a hacer ejemplos con ustedes para que ustedes puedan ir desarrollando y ustedes me vayan diciendo sobre relatos y tiempo de enfermedad. Son preguntas claves que van a hacer de que se les sea más sencillo hacer una historia clínica. Acá, relato de la enfermedad. En el relato de la enfermedad, nosotros vamos a poner de manera más detallada todos los síntomas por el cual vino. Por ejemplo, el paciente me va a decir, doctora, yo vengo con dolor de cabeza, con sensación de náuseas y vomité en una oportunidad. ¿Recuerdan lo que les dije de motivo de consulta? En motivo de consulta solo voy a poner cefalea, náuseas y vómito. Nada más. Pero en el relato de la enfermedad yo voy a ser detallada. Voy a decirle, voy a preguntar, porque muchas veces el paciente solo da partecita de la enfermedad. Entonces voy a preguntar, muy bien, dolor de cabeza, sí. ¿Dónde? Acá en la parte de adelante, en la frente, en la región frontal. ¿Y cómo era tu dolor de cabeza? Así me punzaba, yo lo sentía que me punzaba. Ah, pues punzante. Y cuéntame, el dolor, y ahorita les voy a mostrar algunas escalas de dolor. Yo utilizo mucho la escala de 1 al 10, la escala de EVA o la escala numérica para algunos pacientes. Entonces, me van a decir ellos la intensidad del dolor. Me dice, doctora, sigo del 1 muy poquito, el 10 un dolor más fuerte que ha tenido. Y en un momento se abrió, doctora, ¿sabe que yo no estoy durmiendo desde hace 2 días? Muy insomnio, mire la problemática que hay ahorita en el Perú, tengo que salir a trabajar. Entonces, todo es cuando tengo mayor estrés, aparece mi dolor de cabeza. ¿Qué causas lo agravan? El estrés. ¿Qué causas lo agravan? ¿Y ha tomado algo? Sí, tomé mi pastilla de paracetamol, me calmó un poco, pero nuevamente reiniciaron mis dolores. Y te ves dolor de cabeza, se va a algún sitio, la parte de atrás, cerca de mi cuello. Y esos ciertos síntomas, dijo, náuseas y vómitos. ¿Y con qué se dio? No, doctora, solo me calmó, pero no desaparece totalmente. Entonces, ese es un ejemplo para el relato de la enfermedad, que vamos a verlo ahorita con la disquisición de cada síntoma. Eso es un ejemplo. Cuando les digo el relato de la enfermedad, nosotros vamos a ver qué tipo de análisis hemos hecho. La directa, cuando hacemos directamente con el paciente, es el paciente, ustedes y el paciente. La indirecta es la que hago al familiar, a la hija, al sobrino, el que esté al cuidado del paciente. Así me va a permitir preguntar. Por supuesto que sea un familiar que conozca mucho al paciente. Van a encontrar muchas veces casos en donde, por ejemplo, el papá tiene 5 hijos, 2 que siempre se hicieron cargo de él, o el papá lo tienen de casa en casa. Este mes tocó a Juanita, el otro mes le toca a Carlitos, el otro mes le toca a Sonia y así sucesivamente.
Entonces, cuando traen, y eso no sucede siempre, cuando traen al paciente, muchas veces el paciente no lo conocen. Me dice, ay doctora, ¿sabe qué? Somos 5, somos 10 hermanos. Entonces, yo a mi papá no lo veo hace 2 años y debido a que mi hermana, la que la cuidaba siempre, ya no tiene los medios económicos, nos ha dicho que debemos turnar a mi papá. Pero la verdad, la que siempre lo acompaña a su consulta es Juanita. Llamar a Juanita. Juanita es la que sabe todos los datos de aquel paciente. Juanita va a venir con su hojita detallado, qué enfermedades tiene, qué, qué síntomas ha presentado. Tal vez no sepa el episodio último. A veces van a necesitar más de un familiar, que es lo que nos sucede a nosotros, porque hay muchísimos casos así, y es algo a diario que vemos cuando tenemos muchos hijos a cargo del paciente. Entonces, llamar a los hijos que sepan el caso de su papá, del paciente, y si pueden traer la lista de medicinas, muchísimo mejor, porque eso va a permitir ayudarlos a tener un mejor conocimiento del paciente. Y la mixta, por supuesto, ojo, y la indirecta es si el paciente no nos puede dar la información, si está en un estado de gravedad, o si el paciente ha venido inconsciente, o si el paciente es postrado crónico, secuelado, que muchos adultos mayores nos llegan a ese estado y necesitamos la información del paciente. Y la mixta es cuando probablemente el paciente, por algún motivo, no esté en la posibilidad de brindarnos datos completos o no recuerde o tenga muchos olvidos, tenemos la ayuda del familiar. Entonces esa es la anamnesis mixta que nos va a quedar con el paciente. Mientras más información podamos recopilar, muchísimo mejor. ¿Para qué? Para poder hacer una mejor historia, un mejor relato y poder llegar a hacer un mejor diagnóstico. Acá lo que les decía, se debe desmenuzar cada uno de los síntomas. El ejemplo que les daba es un ejemplo de dolor, pero también puede ser, por ejemplo, otro síntoma al azar, ¿no? Vómitos, por ejemplo. Los vómitos, cuando yo le pregunto al paciente, me dice vómitos. Muy bien, señor. ¿Desde cuándo? Hace 3 días. Muy bien, me da el tiempo de hace 3 días. Y cuéntenme, ¿cuántas veces? Frecuencia. 4 veces. Cantidad. Las primeras han sido bastante, porque el paciente les va a decir de acuerdo a su grave instrucción, bastante doctora, pero luego ya han sido menos, porque ya no como. Los primeros sí fueron vómitos alimentarios, que fue mi última comida hace 2 días, que comí un caldo de pollo, por ejemplo, y lo vomité todo. Y después ya han sido en menor contenido, en menos cantidad, porque ya hasta el agua, cuando la tomo, la vomito. Ya eso llega a ser intolerancia oral. Muy bien. Ahora contenido. ¿Qué ha vomitado, señor? Ya me había dicho que primero vomitó el caldo y que ahora solo vomito saliva. O sea, ya no tengo que vomitar, pero siguen mi sensación de náuseas y persisten mis vómitos. Llego a botar algo. Entonces, es muy importante que cada síntoma que le dé el paciente lo puedan detallar. Eso va a ser la diferencia, lo que les decía el día de ayer, entre entre una enfermedad y la otra. No es lo mismo tener vómitos a las 3 horas después de comer a tener vómitos a los 15 minutos o media hora. Vómitos a las 3 horas puede ser cualquier enfermedad de un dolor abdominal. Puede ser un cólico vesicular, una pancreatitis, una gastritis, una epigastralgia, pero vómitos a la media hora significa que no hay retención, un síndrome pilórico, tal vez una hernia yatal severa. Entonces, es muy importante que cada síntoma puedan describirlos ustedes. Y sean muy, muy, muy detallados en preguntar. Muchas veces tengo el problema con los grupos de eso. A veces iban donde los pacientes y ya me decían, doctora, ya está la historia.
Sí, tan rápido, 15 minutos. Wow, yo me demoro, y ya sabiéndome la historia, me demoro hasta 40 minutos, le digo, por un paciente. Y justo solamente mencionaban los síntomas. No, la idea es para yo poder llegar a un diagnóstico, es que me detallen cada síntoma. Luego los chicos se volvieron unos capos que me hacían mejores historias que mis internitos. Entonces la idea es eso. La idea es que ustedes puedan tener una mayor disquisición de cada síntoma. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ahora sí es más entendible, ¿verdad? Ahora sí, mucho más entendible. Porque si no entiende esta parte va a ser muy difícil para llegar al examen. Me gustó, esta es una memotecnia que me gustó, la vi y creo que es muy, muy práctica para que puedan manejar. Esa, por ejemplo, es una memotecnia para manejo de dolor, porque uno de los síntomas más van a tener, cuál paciente más va a venir, es dolor. Entonces, esta memotecnia de Alicia Fredusa me gustó bastante, en donde Alicia A es la aparición, la antigüedad, desde cuándo tiene el dolor, es la localización, donde se ubica el dolor por el cual acude, y es la irradiación. Ese dolor, por ejemplo, ese dolor de pancreatitis que empieza en epigastrio y luego se va en faja porque el paciente les va a decir me duele la espalda. El dolor empezó adelante y luego se fue a la espalda. Ese dolor es un dolor que se irradia. Entonces, es un dolor con irradiación. El tipo de carácter, ¿cómo es el dolor? El dolor puede ser punzante, puede ser opresivo, puede ser tipo cólico, puede ser lancinante, fulgurante, quemante. Entonces, hay diferentes dolores que el paciente les va a expresar. Ese es el carácter, cómo es el dolor. La intensidad, que ahorita les voy a mostrar algunas escalas para que ustedes puedan determinar. Yo cuando iniciaba con mi reglita. Yo tengo una reglita de caritas. Aquella persona que no me podía transmitir tal vez su dolor o que tenía mucha dificultad para decir el dolor, yo cargo una reglita que ahorita les voy a mostrar esa escala de caritas. Entonces les mostraba y les decía, a ver señor, señora, sobre todo algunos adultos mayores, les decía, a ver, cuéntenme el dolor y en las caritas mostraba desde la carita que lloraba, la carita alegre. Entonces ellos me iban señalando esa carita para yo definir mi intensidad del dolor, ¿no? O en escalas numéricas. Les decía, si uno es el dolor más poquitito que tienen, y 10 es el dolor más severo que van a encontrar. O 5 más o menos el dolor. ¿Cuánto le da? ¿Qué número le da? ¿O qué cantidad le da? Entonces ya el paciente les iba escribiendo, doctora, yo tengo un 4, yo tengo un 5, es más o menos, o sabe que algunos me decían, doctora, yo tengo 8 y estaban muy tranquilos. Entonces siempre tratar de guardar la relación, ojo, porque me pueden decir 8 y el paciente está viendo su periódico o está agarrando su celular. Entonces verla, o son dos cosas, o no me ha entendido, o no me ha entendido tal vez la pregunta y es por eso que no todavía no me sabe dar la respuesta, o tal vez es el paciente que no sabe todavía cómo ubicar el tema de su dolor. Entonces, volvemos a preguntar, insistimos para que el paciente valore su dolor. En la atenuación es, por ejemplo, qué medicamentos o qué cosas hacen que atenúe el dolor. Ustedes van a ver algunos pacientes que le dice, doctora, vengo porque tengo cólicos menstruales. Tomé agüita de muña, que en realidad es una hierbita que se utiliza mucho en la sierra, y calma. Tiene muchos componentes que hacen que los dolores tipo cólico mejoren. Pero me reiniciaron, volví a tomar mi agüita de muña, pero ya no me calmó porque el dolor me ha aumentado, se ha incrementado y deseo que me ponga algo.
Entonces, atenuó tal vez con algún alguna hierba, algún compuesto, o alguno les va a decir, doctora, tengo dolor de cabeza, ya tomé mi medicación, mi topiramato, mi paracetamol, mi ergoben, todo lo que puedan decirles, pero sabe que el dolor regresó y ha regresado más fuerte. Muchos de los pacientes que acuden al hospital porque no pueden manejar el síntoma que ya traen. Antes de la pandemia, previamente, ya te había venido porque primero se fue al chinito de la farmacia de la esquina, tomó, no le calmó y nuevamente acude a nosotros ya cuando no cede el dolor. Entonces, el paciente le va a decir de que ya tomó muchos medicamentos y muchas veces es importante saber qué medicamentos ha tomado. Sobre todo, yo les pregunto cuando va a la farmacia, muchos no me saben decir que son de farmacia. Entonces es importante, les digo, porque pueden haber medicamentos que sean combinados si el paciente sea alérgico. El paciente va a venir con erupciones cutáneas o sensación de falta de aire y yo no sé si es parte de la enfermedad o es parte de la medicación que han tomado. En agravantes, ¿qué cosa es lo que le agrava? Por ejemplo, el paciente, por ejemplo, de la pancreatitis, calma un poco el dolor, pero luego nuevamente ingirió su arroz con huevo frito. Entonces, agravantes son alimentos, pueden ser medicaciones o puede ser un estado. En los dolores de cabeza, el estrés, son situaciones o cosas hace que el dolor se incremente. Entonces, ¿qué lo atenúa y qué lo agrava? En el tema del dolor. La frecuencia, cada qué tiempo aparece ese dolor. Si ese dolor es persistente en todo momento, que a pesar de que pueda tomar medicación, no cede o solo calmó, ¿no? O el dolor es persistente. Muchos de los dolores van a ser persistentes. Para el que pueda acudir al hospital es porque el dolor persiste o se ha incrementado, ¿no? La duración, el tiempo de duración, algunos les van a decir en tiempo, otros no. Por ejemplo, si el dolor es persistente y empezó hace 2 días, la duración va a ser 2 días, ¿no? O si el dolor es calmó o cedió y nuevamente reinició, le va a decir, ustedes toman en cuenta igual desde el día del inicio, porque es un dolor que todavía no se ha controlado. Se dio por unos momentos, pero luego reinició. No sé por qué se desactiva constantemente mi pestaña de Google. Y los síntomas asociados. El ejemplo que les daba. Ese dolor de cabeza vino acompañado con náuseas y posteriormente con vómitos. Entonces los síntomas asociados, porque acá estoy tomando como ejemplo el dolor de cabeza. Entonces los síntomas asociados son náuseas y es vómitos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, mucho más claro, ¿verdad? Ahorita con los ejemplos van a ver que es muchísimo más sencillo, porque en el relato de la enfermedad es donde más se equivocan. Entonces la idea de ustedes es de que empiecen a hacer un buen relato de la enfermedad, sean muy minuciosos, muy detallados para poder hacer la historia clínica. Acá les traje una diapositiva que es diferencias entre un dolor somático y un dolor visceral. Por ejemplo, el dolor somático es el periférico, es aquel dolor que se va a presentar en la piel, en músculos, ligamentos, huesos. Por ejemplo, una caída o una erupción cutánea, una urticaria. Ese es el dolor somático. Coge solo piel, músculos, ligamentos, huesos, nada más. En cambio, el dolor visceral va a ser un dolor mucho más inespecífico, agarra vísceras huecas y vísceras serosas. Por ejemplo, el tema de la apendicitis. El paciente es un dolor donde
no va a tener muchas veces no va a tener una buena especificación de dónde aqueja la zona de su dolor. Por ejemplo, en el dolor somático va a estar afectado el sistema nervioso. Ya los que han llevado fisiología, mucho me acuerdo yo de fisiología, nos enseñaron sobre las terminaciones nerviosas y cómo llegaba el dolor hacia nosotros, ¿verdad? Si nos colocaban algo caliente, nuestro sistema nervioso periférico lo llevaba hasta nuestro centro de ingreso y luego, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Cuál era la respuesta? Sacar la mano, ¿verdad? Es huir de todo lo que nos produce dolor. Eso es el dolor somático. En cambio, el dolor visceral vamos a tener el sistema nervioso autónomo. Va a ser un dolor mucho más inespecífico, poco localizado, este tipo de dolor, porque el paciente puede cogerse por un dolor renal, cogerse toda la barriga, pero siempre preguntarle dónde inicia o dónde es que siente un poquito más de dolor. Los estilos, por ejemplo, los térmicos o barométricos, golpe o que pongamos algo frío o algo caliente en la mano, por ejemplo, ¿no? En los dolores viscerales es diferente. Por ejemplo, tenemos las isquemias visceral, corazón, los infartos, isquemias, tenemos las isquemias mesentéricas que producen dolores sumamente severos, o las hipoxias, debido a que hay una isquemia, ese órgano no se va a oxigenar, no va a llegar un buen flujo de sangre y por producir un tipo de dolor que va a ser un poco inespecífico. Las inflamaciones, por ejemplo, el apéndice, es un dolor que va a iniciar en la zona del epigastrio y posteriormente se va a ir hacia fosa ilíaca derecha. ¿Por qué es un dolor inespecífico? Debido a que está inervado por el sistema nervioso autonómico. Esto va a tener inicios y dolores referidos muchas veces. En la apendicitis, el paciente va a ingresar, les va a porque ya cuando llega con nosotros ya llega muchas veces con el dolor en fosa ilíaca derecha, y cuando detallamos un poquito más, el paciente les va a decir, ¿sabe qué, doctora? Yo empecé con el dolor en, en acompañado de náuseas, vómitos, y luego hice fiebre muy altas, fiebre hasta de 38 y 39, pero como que a las 3, 4 horas ya mi dolor, porque me en fosilidad aérea, hace 3 horas mi dolor empezó en epigastrio, que yo pensé que era una gastritis. Muchos de ellos acuden ya cuando el dolor está en fosilidad, en la fase ya inflamatoria, muchos en la fase ya isquémica. Y el dolor ya lo tengo acá, en la parte baja, se va a señalar al nivel encima de la pierna derecha, cerca, ahí en la fosa ilíaca derecha. Síntesis, yo ya tomé mi Plidan, ya tomé mi ranitidina, pensando que era... Y muchos de ellos les va a decir, yo tengo gastritis, hace 3, 4 años el doctor me dijo, tengo gastritis. Entonces, asocian eso con el tema, o muchas veces no lo asocian. Ellos se quejan más porque ya el dolor es más localizado en la fosa ilíaca derecha y se olvidan un poquito que ese dolor empezó en el epigastrio. Lo asocian con epigastritis o con una dispepsia, con una digestión inadecuada del alimento porque pensaron que comieron alguna comida costosa, tal vez chancho o tal vez una fritura, algo, y no lo asocian a que el dolor inicie así. Ahora, el tema de la apendicitis también va a haber por el tipo de localización. Muchas de las personas no empiezan con dolor epigastrio. Es lo más frecuente, sí, pero algunas empiezan con un dolor lumbar. ¿Por qué? Porque el apéndice es retrosecado. Entonces, el paciente les va a decir, ¿sabe qué, doctora? Yo empecé con un dolor en la espalda. Y vienen y asumimos que muchas de ellas son infecciones urinarias o son cálculos que están saliendo del riñoncito y de repente se quedaron en la fosa ilíaca derecha. Pero cuando ya nos dicen fiebre y solicitamos examen de orina y el examen de orina nos sale limpio, esto es una apendicitis probablemente, hasta que no se diga lo contrario. Y además vamos a tener signos, que ya lo vamos a ver en el aparato abdominal, que nos van a indicar
que pueden ser una enfermedad o que pueden ser otra, ¿no? Ahora, regresando al tema de dolor, por ejemplo, en el dolor somático, la característica que tiene el dolor es más superficial, es más localizado. Por ejemplo, yo voy a poner agua caliente, un vaso de agua caliente encima de mi mano izquierda y definitivamente voy a decir, me duele el dorso de la mano izquierda. Y mi respuesta va a ser sacar el vaso o retirarme mi mano, ¿verdad? Es un dolor mucho más localizado. En cambio, el dolor visceral es un dolor profundo, es más localizado. Les va a decir que vienen con dolor abdominal, les va a decir, me duele toda la barriga. Pero siempre hay que preguntarle dónde, cuál es la zona de mayor dolor, ¿no? En la reacción vegetativa, con respecto a la reacción vegetativa, es más por el sistema nervioso autónomo, que lo que les decía. Va a ser un tipo de dolor un poquito más intenso, más localizado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, por ejemplo, el dolor somático, en el ejemplo que les decía, pongo el agua caliente y mi respuesta es sacarla, o presenté una caída, dependiendo del tipo de caída también, porque podemos fracturarnos, es un dolor ya más severo, pero es localizado. El dolor visceral de por sí va a ser un dolor más intenso. El dolor se caracteriza porque es más intenso, más localizado, mucho más profundo. El componente emocional, si me pincho, tal vez el dolor me va a durar unos segundos y va a pasar, voy a continuar con mis actividades, pero en el dolor visceral no. El dolor visceral en las epigastralgias, en las dispexias, el dolor va a ser mucho más intenso. En los cólicos vesiculares, por ejemplo, que aquel paciente que tiene antecedente de un cálculo vesicular y no se opera y se le prohíbe que come grasas porque ese es el desencadenante para el dolor vesicular, el paciente les va a decir, ¿sabe qué, doctora? Yo sí tengo cálculos, pero ¿sabe qué? O por la economía, o porque no está activado mi CIS, o porque no encuentro todavía mi silla, todavía no operado. Esos pacientes pueden progresar a pancreatitis. Pancreatitis van a ser hospitalizados con nosotros, pero ya el componente emocional es diferente. Ustedes, por ejemplo, se pinchan y va a pasar. Acá, esas personas que tienen un cólico vesicular o una pancreatitis, su componente emocional queda diferente porque siempre queda un dolor que no va a permitir que haga sus actividades diarias, ¿no? Ahora, en la clínica acompañante, o sea, sí es acompañado de otros síntomas. Por ejemplo, el dolor visceral, primero es un dolor referido. ¿Por qué referido? Primero porque está mal localizado. Y pueden acompañar otros síntomas, sí, por ejemplo, náuseas, vómitos, síntomas abdominales en el caso del sistema abdominal, ¿no? En el infarto miocardio, sudoración profusa, sensación de muerte súbita, o muchas veces de ellos sensación de vómitos. Es como interviene el sistema autónomo, esos síntomas van a ir acompañados de ese dolor visceral. Y en la respuesta analgésica, el dolor somático, por ejemplo, va a responder a los AINES, a los antiinflamatorios, o un paracetamol, por ejemplo, que son medicamentos de acciones cortas, pero para dolores leves, ¿no? En cambio, el dolor visceral vamos a colocar antiespasmódicos. El tema de opioides ya es manejado en otro sistema, como por ejemplo algunas neoplasias, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Sé que mi pantalla se está yendo constantemente. Ninguna. Ahora vamos a pasar. Es lo que les quería mostrar. La escala de valoración de dolor es una de las escalas que me gusta utilizar mucho y que me gustaría que ustedes utilicen. ¿Por qué? Porque en la escala numérica van a ver, como les decía, todo tipo de pacientes y tenemos que valorar, tenemos que tener una idea de cómo es el dolor. Primero el tipo, que vamos a ir viendo la, de acuerdo a la anamnesis o al interrogatorio que vemos, pero tenemos que tener un valor y podemos usar muchas escalas.
Y acá les he traído 3, al menos las que yo más uso, que para mí son súper sencillas y para cualquier paciente se les podría hacer sencilla. La escala numérica es la que yo les decía, que va del 0 al 10. 0, nada de dolor, pero cuando viene el paciente, viene con nosotros porque lo aqueja el dolor, entonces nunca les pongo 0, yo siempre les digo del 1, muy poquitito, 5 menos, y 10 es el dolor más severo que han sentido en toda su vida. Entonces el paciente me va a dar un número. Siempre pónganle el que está en los extremos y el del medio. O 0 si no hay dolor. 1 muy poquitito. 10 muy, muy severo. Es el dolor más fuerte que han sentido en toda su vida. 5, que es más o menos. Para que el paciente pueda tener una idea, les pueda dar una idea de cuánto es la intensidad de su dolor y ustedes puedan tener una idea, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a dar el tratamiento o voy a tener una idea de qué enfermedad puede ser la que lo esté aquejando. En la otra, la escala visual analógica se va solamente a los extremos. Ustedes les dicen muy poquito o muy severo, o más o menos. Es la que usamos en el EVA. Muy poquito, más o menos, o muy severo. Entonces el paciente ahí no tiene como que mucho, no tiene muchas alternativas para poderle decir. La escala numérica me gusta más porque da más alternativas. Ya yo sé que si uno es poquito, 5 más o menos, 10 ya está de alguna manera si tiene un 3, o si tiene un 6, o si tiene un 7 de dolor. Y la escala de Wombacher, que es la que le decía que yo utilizo mucho en mis adultos mayores, es la escala de las caritas. Entonces muchas veces los adultos mayores no me entienden o tal vez no los saben explicar el tema de su dolor. Entonces yo agarro mi reglita y les digo, a ver, señor, señora, acá tengo reglita, acá tengo unas caritas. Señálenme cuál de o yo lo puedo apreciar, ¿no? Cuando el paciente viene a emergencia, porque es muy diferente estar en emergencia y estar en hospitalización, el paciente me va a decir, doctora, cuando viene el paciente con una fase dolorosa, álgida, entonces yo ya no es necesario que ponga caritas, ya yo estoy viendo las caritas, pero cuando ya el paciente está en piso y quiero preguntar como antecedente con qué carita vino, por ejemplo, o al momento, cuánto es su dolor y no me sabe entender, le muestro la reglita y veo ahí las caritas y se las muestro. Entonces ya el paciente dirá la carita del 1, la carita del 3, ya cuando están en piso y están compensadas, por supuesto, ya cuando puedo tener una conversación más tranquila con ellas, ya no las voy a ver tan álgidas, tan dolorosas en el momento de decirme su enfermedad, ¿no? Entonces ahí ya yo tengo una idea de cómo poder valorar mi dolor para saber cómo llegó y cómo está. Así puedo brindar el alta o continuarles con el tratamiento. A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Vamos a un ejemplo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Ninguna? Listo. Vamos a un ejemplo. Acá. Vamos a hacer con la tablita que decía de Alicia Medusa, que me gustó. Yo creo que mientras más memotecnias podamos encontrar para que se les haga mucho más sencilla, mejor colocarlas. Aquí hay un ejemplo del dolor, cómo vamos haciendo la disquisición del dolor. A ver, no sé por qué mi pantalla se me va mucho. A ver, listo. Paciente, vamos a ponerle paciente mujer. Paciente mujer, 23 años, acude por presentar hace días, desde hace 2 días, dolor abdominal en hipocondrio derecho, que se irradia hacia la escápula, ahí es la escápula derecha, el dolor es tipo cólico, de intensidad 5
sobre 10 que se agrava con la ingesta de comida copiosa y calma con la administración de antiespasmódicos, pero reinicia el dolor. Acá ponerle que los antiespasmódicos son orales. Ojo, y dice calma, no cede. Una cosa es calmar. Calmar es que mejoré, pero no desaparece totalmente mi dolor. Pero reinicia el dolor con la administración de alimentos, prolongándose con el transcurso de las horas acompañados de náuseas. Entonces, siguiendo este esquemita, es un caso clínico donde solamente he hecho la disquisición del signo del síntoma del dolor. Hago mi tablita que Alicia Fredusa en donde pongo la aparición desde hace 2 días. L, la localización hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho queda por debajo del reborde costal. La intensidad en la que inicia o con la que sigue presentando es de 5 sobre 10. El carácter, que es el tipo de dolor, es el tipo cólico. La irradiación va hacia la escápula hacia la espalda, ¿sí? Hacia la espalda derecha. Por lo general, este tipo de dolores, que luego les voy a decir cuál es el diagnóstico, va hacia la escápula derecha. Son pacientes que comen grasa y, ojo, la mayoría que veo son mujeres. Va a la espalda, la incrementa con alimentos, y ahí faltó, alimentos copiosos, alimentos grasosos, ¿ya? Y calma, pero ojo, no cede, calma con antiespasmódicos. Los antiespasmódicos orales. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia es que persiste, porque solo calma, no cede. Esa diferencia sí quiero que tengan en cuenta, porque una cosa es, a mí, cuando me dice el paciente, doctora, me ha calmado, pero no me ha desaparecido el dolor, por eso es que vengo. Entonces su frecuencia es de persistencia, porque no es que se dio y luego reinicia el dolor y luego hace sus actividades diarias, no, sino que quedó ese dolorcito, como que quedó algo que no hace que su vida sea igual que antes de que vino el dolor. La duración prolongada, porque solamente calmó, no ha cedido, y los síntomas que acompañaron son las náuseas. Entonces, es un ejemplo de lo que, de cómo hacer la disquisición del dolor.
Ya chicos, vamos a reiniciar. Tuve algunos problemas de internet. Ahora sí, ¿me escuchan todos? Sí, listo. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta con el ejemplo que les indiqué? Yo creo que está muy sencillito, como para... Está un poquito mucho más explicado que el día de ayer, por eso es que quería hacerle unos ejemplos, porque sé que quedaron muchas dudas. Vamos a ver. Aquí he traído, ya casi me van a ayudar ustedes y necesito la participación de todos ustedes, he traído algunas historias clínicas al azar, donde yo deseo que me puedan ayudar. No sé si todos la ven. A ver. Listo. Vamos a conversar un poquito de... A ver. Ahí la pueden ver mejor.